Y quiero hablar durante unos minutos el inicio de una serie que Dios ha venido hablando a mi corazón durante los últimos días. Sabes, en los tiempos de oración, tanto que tenemos los que tenemos en comunidad como en los personales, estaba buscando el rostro de Dios y Él me dijo, necesito que hagas algo. Ahora, Dios me habla, en gran medida lo hace a través de pensamientos. Él pone en mi mente pensamientos, luego yo de alguna manera me veo meditando constantemente en esos pensamientos y Él está hablándome constantemente a través de pensamientos. Y sabes, Él me trajo esta frase y me dijo, necesitas aprender a vivir en el arrepentimiento. Yo honestamente pensé que no había escuchado bien. Y él me dijo, necesitas aprender a vivir en el arrepentimiento. Ah, honestamente me tomó por sorpresa porque yo digo, Dios, o sea, no entiendo a qué te refieres porque tú conoces mi vida, tú sabes cómo estoy caminando, tú conoces mi pasado, pero también conoces mi presente y tú y yo no te puedo engañar en nada. Y el Señor me dice, aprende a vivir en el arrepentimiento. Me puse nervioso, les confieso la verdad, así que hice lo que cualquier cristiano hace, ¿no? Se puso a hacer una autoevaluación de su vida y me puse a hacer un examen así, algo superficial acerca de lo que Dios estaba hablándome para tratar de entender de qué se trataba esto. Luego, cuando ya hice esa primera revisión, dije, bueno, no veo cosa, Señor, de qué tengo que arrepentirme. Porque en términos generales, la mayoría de nosotros, cuando piensa en arrepentimiento, lo primero que piensa es en algo que hicimos mal, de lo cual tenemos que sentirnos mal, porque nos está conduciendo por un mal camino. Y somos conscientes de ello. Entonces, voy al Señor y le digo, Dios, bueno, hay cositas pequeñas, pero no sé si son esas cosas pequeñas a las que tú te estás refiriendo. Y Él volvió a decirme, necesito que aprendas a vivir en el arrepentimiento. Ya me puse nervioso. Me puse un poco más preocupado. La verdad es que me empecé a sentir mal porque dije, Dios, entonces yo le dije, Dios, necesito que tú me ayudes a ver. Y hice un examen más a fondo. El salmista decía, examíname, oh Dios, y mira si hay dentro de mi camino de maldad y corrígeme, no quites de mí tu espíritu. Y empecé a vivir esa experiencia y Dios me llevó por algunos pasajes y quiero compartir estos textos bíblicos para luego hablarte de manera más profunda sobre lo que Dios trajo a mi mente y a mi corazón. Quiero que abras tu Biblia en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 38. Voy a leer estos pasajes y luego voy a ir a algunas ideas que quiero compartir. No será muy extenso hoy. Cada uno de ustedes, dice la palabra, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y debe volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y una de las primeras cosas que quiero señalar es el trato personalizado que cada uno debe tener en relación a esto que llamamos arrepentimiento. Y yo sé, eso es una palabra que en el contexto cultural es incómoda la palabra, pero quiero llevarte un poco más allá del contexto cultural al concepto bíblico. Y primero, lo primero que tienes que asumir es que esto es un asunto personal, cada uno de nosotros. Diga conmigo, yo tengo que. Diga conmigo, yo tengo que. Porque esto es un asunto personal, no es en combo. No es en combo de que, bueno, yo como cabeza de hogar me hago cargo de, no, uno intercede, pero el tema es de carácter personal. Y luego dice, debe arrepentirse, y voy a hablar de esa palabra, de sus pecados. La palabra pecado en términos simples significa errar en el blanco. Significa, aun cuando estuve cerca, no le di al blanco. Por esa razón, la Biblia dice que incluso el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está errando en el blanco. Porque uno puede decir, bueno, yo no soy una mala persona, yo no hago daño a nadie, yo no lastimo a la gente, yo no abuso de la gente. Y Dios dice, está bien, pero eso es dejar de hacer lo malo. Pero si sabes hacer lo bueno y no lo estás haciendo, estás errando en el blanco, estás pecando.
Entonces, cuando yo empiezo a evaluar esto en una forma más profunda, es que Dios empieza a hablar y clarificar un poco lo que Él quiere hablarme. La palabra arrepentirse que menciona el autor de los Hechos es metanoeo y significa literalmente pensar diferente. Diga conmigo, pensar diferente. La palabra arrepentirse, traducida en una forma simple, es un cambio de pensamiento. Es un cambio de pensamiento. Entonces, cuando Dios empieza a hablarme y me dice, necesito que aprendas a vivir en el arrepentimiento, Él empieza a clarificarme algunas cosas. Primero, que es un asunto muy personal. Por esa razón, no solamente trató conmigo, sino que me dijo, háblale a la gente para que cada uno asuma su responsabilidad. Segundo, deben entender que no es el simple hecho de sentirse mal por algo. Es el hecho de cambiar la manera de actuar, pero no cambiar la manera de actuar por el temor al castigo o no cambiar la manera de actuar por el anhelo de la recompensa. No, cambiar la manera de actuar porque cambiaron la forma de pensar. Hay cosas que en mi caminar, cuando yo voy experimentando el día tras día, pienso de cierta manera y creo que estoy en lo correcto hasta que Dios me confronta. Y cuando Dios me confronta, me empiezo a dar cuenta que necesito hacer ajustes a mis pensamientos. Necesito hacer cambios a mi manera de pensar. Esa palabra es una palabra compuesta. Cambio y mente. Cambio de mentalidad. Ahora quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 6, verso 1. Mira lo que dice la palabra. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante. Diga conmigo, seguir adelante. Vamos, háblelo en voz alta. Diga, necesito seguir adelante. Repítalo, necesito seguir adelante. Mira, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Diga conmigo, necesito madurar en mi entendimiento. Dígalo, necesito madurar en mi entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. El autor del libro de Hebreos está usando nuevamente la palabra, pero ahora con una variante, es metanoia, que tiene que ver con una reversión, tiene que ver con un cambio de pensamiento acerca de ciertas cosas en una forma completamente opuesta. Y algo que me cautiva de esto, no solamente es el carácter personal del arrepentimiento, de la manera de pensar, sino el hecho de la necesidad de empezar a avanzar. Una de las cosas tristes, porque lo digo con mucho pesar, dentro de la iglesia, es la cantidad de gente que se queda estancada, se conforma. La cantidad de gente que en lugar de avanzar hacia la madurez del entendimiento, simplemente se conforma con el pensamiento de un niño espiritual. Y cuando esa persona se conforma y deja de avanzar, simplemente se estanca. Y cuando esa persona tiene gente a su cargo, se convierte en el techo de la gente. Eso es peligroso. Por esa razón, el arrepentimiento no tiene que ver con el me siento mal por, simplemente. Obvio que nos sentimos mal por lo que hacemos mal y actuamos mal porque de alguna manera creímos que estábamos en lo correcto, pero era un camino equivocado. Eso ocurre en todos los entornos. En cuanto a mi propia vida, en cuanto a mi propia salud, en cuanto a mi matrimonio, en cuanto a mi relación con los hijos, en cuanto a mi relación en los negocios, en el lugar de trabajo. Hay muchos pensamientos que Dios me está desafiando constantemente a cambiar. Y quiero que vayas conmigo al tercer pasaje que quiero compartirte, Romanos capítulo 12. Sí, es un pasaje muy conocido. Verso número 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Diga conmigo, no debo imitar.
Diga fuerte, no debo imitar. Más bien, dejen que Dios los transforme. Diga conmigo, Dios, transfórmame. Ahora grite delante de Dios, dile, Dios, transfórmame. Hazlo tu clamor, Dios, transfórmame. Dilo, Dios, transfórmame. Necesito ser transformado. Ahora, mire lo que dice, transforme en personas nuevas. ¿Cómo? Al cambiarles la manera de pensar. Más bien deja. ¿Y sabes por qué el apóstol Pablo dice deja? Porque a veces no dejamos a Dios hacer su obra. A veces nos creemos más sabios que Dios. Nos resistimos a la obra de Dios. Nos oponemos al propósito de Dios y no dejamos que Él nos transforme. Por esa razón es que en Hebreos decía, avanza. Porque muchos al oponerse a la transformación se estancan, incluyéndome. Hay muchos escenarios donde Dios me ha estado invitando a la transformación, pero por mi necedad, repito, por mi necedad me he quedado estancado, me he quedado detenido. Ahora, lo que dice es, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y además es perfecta. ¿Sabes? La única manera de poder llegar a descubrir, porque ese es el punto, descubrir que lo que Dios tiene para mí es bueno, pero además es agradable y sobre todo es perfecto porque no es superable por nada, es al ser transformado. Pero ser transformado implica cambio. Y quiero hablar durante unos breves minutos una introducción a la serie que he llamado simplemente Cambio. Son días donde Dios está diciendo, vive en el arrepentimiento. O dicho de otra manera, vive en el cambio en tu manera de pensar sobre ciertas cosas. El arrepentimiento, si bien es cierto, me desconecta del pasado, donde actué producto de mi ignorancia o de mi error o de mi forma de pensar equivocada. Lo cierto es que también ese arrepentimiento me conecta y me enfoca con el futuro. Como dice alguien, y me encanta cuando lo dice, tengo más futuro que pasado. El pasado ya lo viví, ya lo dejé atrás. No puedo regresar y reeditarlo. Está escrito como está escrito. Pero Dios me enseña a mirar adelante. Y vivir en el arrepentimiento significa estar dispuesto a cambiar mi forma de pensar en cada detalle donde Dios quiere trabajar. Es increíble y esto es lo hermoso porque Dios no está apurado, pero sin embargo toma el tiempo para transformar mi vida. Y no me cambia radicalmente de forma integral, me cambia progresivamente paso a paso. Y hay etapas donde Él ha estado trabajando en mi carácter, hay etapas donde Él ha estado trabajando en mi matrimonio, hay etapas donde Él ha estado trabajando en mi forma de liderar, hay etapas en las que Él ha estado trabajando en varios aspectos. Lo hace progresivamente. ¿Sabes? Y algo de lo que estoy convencido es que son días donde, así como Dios te dijo sal hace algunas semanas atrás, Él te está diciendo, es hora de que experimentes transformación. Es hora de que dejes de estar estancado y empieces a avanzar hacia la madurez. ¿Por qué? Porque en la madurez está la plenitud. Todos queremos una vida plena, pero no queremos ser transformados para experimentar la vida plena. Todos queremos la bendición de Israel, pero queremos seguir siendo Jacob. Y usted recuerda la historia de Jacob. Él luchó por ser bendecido toda su vida, con todas sus fuerzas, usando todos los trucos que pudo usar, todas las artimañas. Él era un usurpador, un manipulador por naturaleza. Ese era su nombre. Y aun cuando Dios quería bendecirlo y él quería la bendición, había algo donde no estaban alineados en el cómo Dios iba a hacerlo. Pero cuando tienen ese encuentro cara a cara, es que Dios transforma a Jacob y le cambia el nombre a Israel. Y resulta que la bendición de Dios era para Israel, no para Jacob. La bendición de Dios para ti es en la persona que Él te quiere transformar y no en la persona que está siendo en este mismo momento.
La razón por la que queremos la plenitud, pero no la alcanzamos en ciertos escenarios de nuestra vida, es por la poca predisposición a la obra de transformación. Nos aferramos a nuestra manera de pensar sobre ciertas cosas. Me aferro a mi manera de pensar acerca de mi matrimonio. Me aferro a mi manera de pensar acerca del dinero. Me aferro a mi manera de pensar acerca de los negocios. Me aferro a mi manera de pensar acerca de mi vida espiritual. Me aferro a mi manera de pensar sobre detalles donde Dios dice, hey, arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar. ¿Para qué? Para que en ese proceso de transformación empieces a experimentar la plenitud. Y hay dos cosas puntuales que quiero decirte en esta hora. La primera, somos el resultado de nuestros pensamientos. Puedes anotarlo. Somos el resultado de nuestros pensamientos. No podemos vivir por encima del nivel de nuestros pensamientos. Escúchame. Nadie puede vivir por encima de lo que piensa. Cada uno de nosotros se encuentra limitado al conocimiento, a la revelación de nuestro entendimiento. Así se habla de las perspectivas, las suposiciones que llenan y gobiernan nuestra mente y cobran sentido las acciones que hacemos. ¿Por qué? Porque pienso que estoy bien. Somos simplemente el resultado de lo que pensamos. Cuando tú lees el libro de Proverbios, capítulo 23, es un pasaje hermoso porque habla acerca de cómo la gente suele reaccionar, por ejemplo, cuando se le abren puertas. Y cómo el corazón sale a la luz. A veces decimos, el poder corrompe, pero la verdad es que el poder no corrompe. El poder lo que hace es simplemente sacar a la luz lo que ya está dentro. Y en medio de todo ese pasaje del capítulo 23 de Proverbio, hay un momento donde literalmente dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Como piensas dentro de ti, en realidad eso es lo que somos. Porque pone en evidencia que todos, absolutamente todos, somos el resultado de nuestros pensamientos. Y lo que hacemos, lo hacemos porque entendemos que es lo mejor para nosotros. Somos el resultado de nuestros pensamientos. Quiero volver a Romanos capítulo 12, pero esta vez quiero mostrarte otra traducción, la traducción La Palabra para Hispanoamérica. Y me encanta. Cuando tú lees la Biblia en varias traducciones, tus ideas se van haciendo un poco más claras porque en la diversidad de palabras tú logras encontrar un poco más de sentido. Y quiero que vayas a Romanos 12 y lo vamos a poner en la pantalla. Romanos 12:2 dice, no se amolden. Diga conmigo, no me puedo amoldar. Diga conmigo, no me puedo amoldar. ¿Sabes por qué? Porque la gente quiere darte la misma forma que ellos tienen. La iglesia no debe moldarte, a menos que sea Jesús el que te está moldeando. La iglesia no se trata de ser como el pastor. La iglesia se trata de ser como Cristo. Y a veces el sistema se mete incluso dentro de la iglesia. Entonces todos tenemos que hablar y pensar igual que el pastor. ¿Y sabes que eso es un error? Todos tenemos que pensar y hablar igual que Cristo. Pero a veces afuera de la iglesia, en el mundo, en el sistema, el mundo nos trata de moldar. Y por esa razón la Biblia dice, no se amolden a los criterios de este mundo. ¿Con qué criterios el mundo tiene y construye un hogar? ¿Con qué criterios el mundo hace negocios? ¿Con qué criterios el mundo gobierna las naciones? ¿Con qué criterio el mundo hace las cosas que hace? ¿Con qué criterio? El criterio determina el resultado de las decisiones. Entonces, el apóstol Pablo dice, no se amolden a los criterios de este mundo. Y luego dice, al contrario, déjense transformar y renueven su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere. Presta atención a esos detalles, que sepamos apreciar lo que Dios quiere. Es decir, lo bueno, lo que es grato y perfecto. Me encanta cómo lo expresa esta traducción. Primero porque la verdadera, cuando hablamos de cambio, muchas veces hablamos de las cosas que se ven externamente. Y si somos honestos, lo que nos pone mal no es el cambio.
Lo que realmente nos pone mal es la transición en la que no siempre nos preparamos para cambiar. ¿Por qué? Porque el cambio a veces es el reflejo externo que la gente ve, pero la transición de quiénes éramos a quiénes somos, esa transición es incómoda y ocurre en el interior, porque es una serie de ajustes emocionales. Es una serie de ajustes de pensamiento, es una serie de ajustes espirituales, relacionales, financieros, con los que no siempre me siento cómodo. Y como no me siento cómodo, empiezo a divagar y empiezo a tener una disfunción constante entre lo que hago y lo que debería hacer, entre lo que Dios me pide y lo que yo decido. Porque es la transformación, lo que ocurre dentro, lo que realmente me pone mal al momento del cambio. Por esa razón el apóstol, y me gusta como lo menciona aquí, renueven su interior, renueven de su interior. Entonces, necesitamos entender, número uno, que somos el resultado de nuestros pensamientos. Y ahora quiero preguntarte, si tuviéramos la oportunidad de poner en un espejo nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios, ¿sería la misma imagen la que se proyecta? Probablemente no. Tal vez sí en algunas facetas. Pastor, en casa estoy siendo el hombre que Dios quiere que sea, pero fuera de casa estoy siendo el que yo quiero que sea. Pastor, como padre estoy siendo el hombre que Dios quiere que sea, pero como esposo no estoy siendo el que Dios quiere que sea. Pastor, como hombre de negocios, como colaborador de una empresa, estoy siendo el que Dios quiere que sea, pero socialmente no estoy siendo el que Dios quiere que sea. Entonces, me encanta porque nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos. Y aquí viene lo segundo que te quiero decir. Dios quiere hacer ajustes en nuestra manera de pensar. Dios quiere hacer ajustes en nuestra manera de pensar. Y quiero que vayas en tu Biblia a Isaías capítulo 55, verso 8. Dios quiere que avances. Escúchame, no te tienes que quedar estancado. ¿Quieres vivir la plenitud de tu matrimonio, la plenitud de tu hogar, la plenitud de tus negocios, la plenitud de tu servicio al Señor, la plenitud? Transforma. Vive en el arrepentimiento. Y mira por qué. Isaías 55, debes de tenerlo como uno de tus versos referentes en la vida. Mis pensamientos, dice el Señor, no se parecen en nada a sus pensamientos. Mira la confrontación directa. Hablamos de cambiar. Vivir en el arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. Y así frontalmente Dios dice, mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos. Quiero hacer una pausa acá. Quiero que todo el mundo me mire. ¿Qué piensas acerca de tu vida espiritual? ¿Eso que estás pensando es exactamente lo que Dios está pensando? ¿Qué piensas acerca de tu devoción al Señor? Yo he tenido que hacerme esta pregunta. No te estoy haciendo algo que no me haya preguntado. Es más, me sigo cuestionando cosas. Lo que piensas acerca de tu matrimonio, bueno, aquí estamos. Ya tú sabes, pastor, tenemos 30 años. No sé si casados o cansados, pero aquí estamos. Lo que tú piensas acerca de todos los roles que Dios te ha confiado, ¿se parece a lo que Dios piensa de ti en esos roles? Volvemos al pasaje. Mis pensamientos, dice, no se parecen en nada a sus pensamientos. Eso es confrontador. Eso realmente es confrontador. Y luego dice, mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Ahora bien, quiero que me miren. Mis pensamientos, los pensamientos de Dios. Mi manera de pensar, la manera de pensar de Dios. Y él dice, mira, lo que yo pienso y lo que tú piensas no se comparan. Y esa es la verdad. O sea, no hay punto de alineación salvo la intencionalidad de crecer en esa dirección. Pero aún si yo decido crecer en otra dirección, peor, podré crecer, pero lejos del plan de Dios. Entonces, los pensamientos de Dios y mis pensamientos
Por lo menos asegúrate de que estás alineado en la dirección correcta de crecimiento. Dicho sea de paso, crecer implica cambiar. Crecer implica cambiar. Estos días que han sido días de reencuentro con varias personas, con varias familias, vaya que he visto cambios en muchos. Unos, unos con menos cabellos que otros, unos más bendecidos que otros. He visto chicos que, Dios mío, no sé qué le pasó. Me hicieron recordar a Tom Sawyer con los pantalones arriba porque ya no les quedaba. Crecer implica cambiar. Crecer implica cambiar. Y sabes, el cambio es un reto para todos. El cambio es un desafío que me obliga a ajustar. Quiero abrirte mi corazón. Cuando Dios hizo eco de estas palabras a mi vida durante estos días, Él me llevó a escenas de mi vida anterior, a lo largo de mis años. Conozco al Señor desde mi adolescencia y debo confesar que no siempre he sido fiel a lo que Él me ha pedido, pero su gracia ha sido muy grande conmigo. Y Él me dijo, ¿te acuerdas de esta etapa de tu vida? Y yo le dije, sí, ahí vivías en el arrepentimiento porque estabas dispuesto a cambiar tu forma de pensar. Y quiero mostrarte un par de ejemplos. Uno, Él me dijo, lee la Biblia. Y yo leí. Y la Biblia dice, aprende a dar honor a tu esposa como vaso más frágil. Y yo decía, ok, ¿cómo le doy honor? Entonces, uno tiende a creer de, si no deshonra, honra. Porque ese es el punto. Nos conformamos con la parte pasiva de la historia. Yo no hago daño, yo no me equivoco, yo no hago mal. Pero está la parte activa del asunto. Entonces él me dice, mira, dale honor a tu mujer como a vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo. Y era una etapa de mi vida donde yo oraba y yo decía, Dios, pero ¿por qué no respondes? ¿Por qué no respondes a mi oración? Y él me lleva a este pasaje. Y yo dije, bueno, pero yo no estoy deshonrando a mi esposa, yo no estoy haciendo nada que la lastime. Y me dice, y está bien, y aplaudo eso, pero necesitas cambiar tu forma de pensar acerca de la honra. Porque no hacer lo malo es no deshonrar, pero eso no significa que estás honrando. Entonces Dios me llevó en un proceso de renovación de mi mente, sobre el hecho de aprender a honrarla, sobre el hecho de aprender a hacerla sentir valorada, importante, hermosa, preciosa, porque además me dijo, y me lo dijo claramente, cada vez que tú tienes algún tipo de actitud despectiva hacia ella, tú te estás metiendo con mi hija. Y tú eres padre, me dice. Yo recuerdo que Dios me habló tan claro en esa ocasión a mi vida y me dice, tú eres padre, y si alguien hace daño a tus hijas, ¿cómo padre vas a salir con todo el enojo a defender su honor? ¿Y quién te hace creer que yo no voy a salir a defender el honor de mi hija que te he confiado como esposa? Eso me confrontó. Alguien debe decir, ay, ay, ay. Arrepentimiento es cambio en la forma de pensar. Y hay muchas cosas en mi vida donde Dios todavía sigue cambiando mi forma de pensar, porque Él dice, mira Francisco, tú crees que te las sabes todas y yo te muestro, apenas estás acá. Tú crees que sabes de liderazgo. Mira, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Tú crees que sabes de hogar. Mira, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Tú crees que sabes de matrimonio. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Tú crees que sabes, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Vive en el arrepentimiento, en el proceso de transformación. Yo dije, Dios, está bien. Por esa razón dice, no te amoldes, no te estanques, crece, avanza. Otro ejemplo en el que Dios habló y fue muy fuerte conmigo. Y te estoy diciendo porque quiero que veas dónde Dios ha trabajado conmigo, pero yo no sé dónde estaré trabajando contigo, pero por lo menos lo pongo sobre la mesa. Él me dice en el tema de la honra, ¿tú crees que honrar a tu mujer es dejar que ella asume el liderazgo espiritual de la casa? Te equivocas, porque por algo tú eres la cabeza del hogar. Por algo eres tú a quien voy a pedir cuenta de la salud espiritual de tu hogar. Que ella colabore, que ella edifique, es una cosa porque ese es su rol y en sabiduría yo la voy a inspirar a poder cumplir su rol.
pero es a ti a quien he dado el liderazgo. Y muchos hombres hemos dado un paso al costado, dejando que el liderazgo espiritual de nuestra familia esté a cargo de nuestra esposa. Y Dios dice, eso no es honrar, porque le estás haciendo llevar una doble carga a la que no me importa todo lo que tú hagas. Es a ti a quien voy a pedir la cuenta espiritual de tu hogar. Y a veces he tenido que sacrificar cosas, como el sueño, la comodidad, el cansancio, por dedicarme a lo que Dios me ha estado pidiendo. Él dice, oye, necesito que empieces a renovar tu mente. ¿Y sabes por qué es difícil el cambio? Porque el cambio implica pérdida. En todo proceso de transformación hay cosas que vamos a perder y no nos gusta perder. Por naturaleza buscamos la estabilidad, buscamos aquello que nos mantiene en equilibrio constante, pero perder es parte del cambio. Pierdo mi comodidad, pierdo mi sueño, pierdo mi status quo, pierdo cosas, pierdo mi control a los temas. Cambio implica pérdida. Y por esa razón la Biblia dice, y voy ya cerrando con dos cosas puntuales. Lo primero es que la Biblia dice, tenemos que aprender a derribar los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Dios dice, te quiero llevar a una etapa de crecimiento, pero estás tan argumentado, tienes tantas cosas en tu cabeza y esos argumentos se han convertido en fortalezas mentales que no te permiten avanzar. Y tienes que derribar argumentos. Y a veces los argumentos son como ese muro de concreto que se ha fortalecido tanto que en un solo golpe la piedra no lo rompe. Y luego tienen que pasar 2 o 3 o 4 hasta que termina cediendo. Derribar argumentos mentales es una de las cosas más difíciles. ¿Sabes por qué? Porque como creo eso, me aferro a eso y concibo que eso es lo único que existe, lo único que conduce mi vida, resulta que Dios dice, hey, mira la palabra. Anda y aprende lo que significa. Y eso es una serie de golpes. Y tú sabes, derribar una fortaleza no es tarea sencilla. Significa un golpe, otro golpe, otro golpe, otro golpe. Y a veces ser confrontado por la palabra incomoda. Y por esa razón prefiero mantenerme lejos de donde se predica la palabra. Pero somos llamados a derribar argumentos. ¿Cuáles son los argumentos que están en tu mente? ¿Dónde te has estancado? ¿Dónde necesitas ser transformado? Tengo más cosas para compartir, pero por alguna razón siento que es mejor hacer una pausa aquí. Y no importa, porque volveré a hablar de esto en las siguientes semanas, si Dios lo permite, pero quiero desafiarte a preguntarte con sinceridad delante de Dios, Señor, ¿dónde estoy lleno de argumentos? ¿Dónde necesito, Señor, ser renovado en mi manera de pensar? En mi rol, Señor, como hijo tuyo, como hombre, como mujer de Dios. ¿Cómo estás argumentado frente al servicio al Señor? Frente al involucramiento de sus propósitos. Argumentado sobre tu rol espiritual en casa. No lo sé. Pero ahí donde estás, quiero invitarte a cerrar tus ojos. Señor, quiero darte gracias. Porque cuando tú nos llamas al arrepentimiento, tú nos llamas al cambio. Y reconocemos que el cambio no es fácil, porque nos confronta. Nos obliga, Señor, a ceder cosas como el control, como la comodidad, como el placer que a veces está fuera de orden. Arrepentirnos, Señor, significa ceder, romper con un pasado, Señor, al que nos hemos acostumbrado y no nos favorece. Y entonces, aunque decimos estar cómodos, solamente damos vueltas en círculos, sin sentido, Señor, en el día tras día. Perdónanos, Dios. Hoy yo me arrepiento. Yo me arrepiento, Señor, de todas las cosas en las que estoy caminando y necesito ser transformado. Pon tu mano en el corazón y di, Dios, yo necesito aprender a vivir en el arrepentimiento. Cambia mi manera de pensar sobre todas las cosas donde tengo que ser transformado. Y sobre todo, cambia mi manera de pensar
acerca de dónde está mi confianza. Hoy deposito una vez más, de forma pública, mi confianza en la persona de Jesús. Deposito mi confianza. Confieso que dependo de Jesús para todo. Me arrepiento de ese camino lejos de Él y vuelvo a Él. Hoy confieso mi error, confieso mi pecado y me arrepiento y me declaro una persona dispuesta a ser transformado en mi manera de pensar. En el nombre de Jesús. Amén.